establecidos por la institución. No te dejes engañar de personas inescrupulosas que adelantan falsos procesos de admisión. Si tienes dudas, contáctanos al teléfono 323-566-8773. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora. Ha llegado el momento de poner tu mente al aire. La radio revista que cuida de ti. Con información de interés, entrevista con expertos y mucho más. Por Unimagdalena Radio 91.9 FM. Bienvenidos a esta nueva emisión de Tu Mente al Aire, el espacio pensado para cuidar de ti, de tu salud mental, de tu bienestar integral. Seguimos en este ciclo hablando del tema del manejo de las emociones y en el día de hoy queremos hablarles de un proceso por el que todos tenemos que atravesar en algún momento. Les hablo de el duelo, esa experiencia dolorosa pero normal, que en la mayoría de los casos no requiere un tratamiento específico. E históricamente se ha escrito y se ha hablado mucho acerca del duelo, pero aún en la actualidad no sabemos cómo lidiar con esa experiencia tan dolorosa. Según Alba Payás, el duelo es una respuesta natural a la pérdida de cualquier persona, cosa o valor con lo que hemos construido un vínculo afectivo. Y aunque suele ser más intenso tras el fallecimiento de un ser querido, suele ser un proceso natural y humano y no una enfermedad que tengamos que evitar o que haya que curarse. Lo anterior, queridos radioescuchas, quiere decir que el duelo es un proceso saludable, un camino activo, una experiencia de dolor, transformación y crecimiento tras una pérdida significativa. Sin embargo, se ha demostrado que a veces la mortalidad y la morbilidad de las personas que atraviesan por un proceso de duelo son mayores que las de la población general. Y por consiguiente, a veces es necesario un tratamiento específico en estos procesos de duelos. En algunos casos requiere psicoterapia, como la terapia cognitiva conductual del duelo o una terapia de duelo complicado. Y en otros casos requiere un enfoque con medicamentos. Esos medicamentos que a veces se emplean en trastornos como la depresión y cuyo funcionamiento es permitir que haya más de una sustancia química llamada serotonina, que está relacionada entre tantas cosas con el manejo de las emociones. Este es Tu Mente al Aire. Hoy martes 11 de octubre nos encontramos como siempre bajo la dirección de Ubaldo Rodríguez de Ávila, Suaniluz Pava Argote, la conducción de quien les habla Carmen Joana Reynoso y en el máster nos acompaña Wolfram Arce. Como siempre en el día de hoy, pues le tenemos información acerca del tema y tendremos a un invitado especialista en el tema. Nos acompañaría desde la ciudad de Bogotá alguien que maneja y conoce mucho del tema. En Tu Mente al Aire, la cita con el especialista. Para hablarnos hoy del manejo de las emociones en el proceso de duelo, nos encontramos esta mañana desde la ciudad de Bogotá. Tenemos al doctor Paulo Daniel Acero Rodríguez y él es experto en duelo y cuenta con más de 25 años de experiencia en el tema. Se formó como psicólogo en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá. Cuenta con una especialización en resolución de conflictos por la Pontificia Universidad Javeriana, también en Bogotá, y una maestría iberoamericana de integración en personas en la Universidad de Salamanca. El doctor Acero Rodríguez es reconocido por su experiencia y su calidez
como uno de los mejores especialistas en psicología en la ciudad de Bogotá. Doctor Acero, muy buenos días y es un honor para nosotros contar con su presencia en el día de hoy. Hola, muy buenos días, un cordial saludo para todos. Gracias por esta invitación, gracias por abrir este espacio para hablar de un tema que tarde o temprano nos tocará a todos, un tema que inevitablemente debemos abordar en cualquier momento de la vida y pues con todo el gusto poder compartir con ustedes este espacio. Gracias a usted por sacar de su precioso tiempo y su apretada agenda para estar con nosotros, la comunidad de Unimagdalena Radio, y poder llegar con toda su experiencia y sus recomendaciones a esta comunidad que nos escucha. En este tema tan sensible y como usted decía, en algún momento nos ha tocado o nos tocará a nosotros. Y como decía en la introducción, se ha hablado mucho y se ha escrito mucho, pero aún nos cuesta manejar este tema. Tanto si lo estamos atravesando como si vemos que otra persona pasa por una pérdida. No sabemos cómo manejarlo. Y aunque el duelo es un proceso, doctor, único e irrepetible, dinámico, cambiante, todas las personas no se viven igual y todas las pérdidas no se viven igual. Depende de las familias, de las culturas, las sociedades. Porque no es un proceso que siga pautas, ¿verdad? Que tenga reglas. Pero para cualquier persona es un proceso vital estresante. Pero doctor, ¿cuándo este proceso que hemos pues definido como normal y saludable pasa a ser un proceso de duelo complicado o patológico? Bueno, lo primero que hay que resaltar en efecto es que en general los duelos deben cursar lo que llamamos normalmente, y la estadística mundial nos muestra que más o menos el 80% de los duelos cursan de una manera normal, sobre todo cuando las personas se dan el espacio para vivir ese espacio que realmente es un espacio estabilizador y sanador. Un proceso de duelo no tiene otra función que estabilizar nuestra vida después de la pérdida de un ser querido que se ve impactada. Pero más o menos un 20% de los duelos no cursa de una manera normal, sobre todo cuando las personas viven esa experiencia en silencio y soledad, influidas en general por una cultura que nos cuesta normalizar la expresión de emociones. Cuando eso ocurre, podemos estar hablando de que la persona está en riesgo de vivir un duelo que ahora, según las últimas investigaciones, el DSM, que es el manual de los psicólogos y los psiquiatras para nominar las afecciones emocionales o psicológicas, ha llamado trastorno de duelo prolongado, que generalmente se conoce como duelo patológico, duelo complicado, pero realmente el nombre actual es trastorno de duelo prolongado. ¿Cuándo podríamos decir que una persona vive un trastorno de duelo prolongado? Cuando esa persona, insisto, está viviendo esa experiencia en silencio y en soledad, de tal manera que esa experiencia empieza a afectar sus actuaciones en la vida cotidiana. No duerme adecuadamente, no realiza sus labores de manera adecuada, no es igual de eficaz antes, suele encerrarse, esa persona empieza a descuidar incluso su propia salud, su propia presentación personal, y a medida que transcurre el tiempo la persona no avanza en su proceso, sino que se queda como si el suceso hubiera ocurrido el día de ayer. Cuando eso sucede, la investigación nos muestra que usualmente esa persona está siendo profundamente impactada por dos de las emociones del duelo, que son usualmente la culpa y la rabia. La culpa, detrás de todo duelo hay culpa, pero en general en los procesos de trastorno de duelo prolongado hay una culpa en la que la persona se ve envuelta y parece no poder superarla, siempre ella considerando que debió haber hecho cosas que no hizo o que hizo cosas que no debió haber hecho.
y entonces la persona se queda como enredada en esas emociones y eso va haciendo que el tiempo vaya pasando y la persona esté como metida en un hoyo del cual no puede salir. Y en segundo lugar, cuando la persona siente que como que el fallecido lo que hizo fue abandonarla y entonces ella siente que quedaron cosas por resolver, asuntos pendientes, los llamamos técnicamente. Entonces, cuando la reacción es excesiva o prolongada, más de lo que cabría esperar, estamos hablando de un trastorno de duelo prolongado. Doctor, nos dice, pues emplea el término de prolongado, pero ¿cuál sería el tiempo que consideraríamos normal para un proceso de duelo, verdad? ¿Y cuándo ya llamaríamos prolongado? Perfecto. Digamos una cosa muy importante y es que es muy difícil, dadas las circunstancias y los diversos factores que inciden en un proceso de duelo, ponerle un término temporal a un duelo. Es una de las cosas más complicadas y siempre que la gente, que las personas se enteran que trabajamos duelo, yo lo llamo, esa es la pregunta del millón: ¿y cuánto dura un duelo? Entonces lo decimos que depende de muchos factores, pero en general nosotros podríamos decir, y así lo dice el DSM, que cuando un duelo no tiene cambios más allá de los 6 meses tras la pérdida, es decir, la persona se comporta, reitero, más allá de esos 6 meses como si el duelo apenas hubiera ocurrido ayer y entonces se encierra, no socializa con los demás, está afectada en sus actividades laborales, sociales, estudiantiles. Si transcurren más de 6 meses sin que eso cambie, podríamos estar hablando de un trastorno de duelo prolongado. Ok, o sea, no hay un tiempo, eso queda claro, pero digamos que hay como un corte, ¿verdad? Prudente, 6 meses, ¿cierto? Sí. Para esa elaboración. Bueno, doctor, o yo vengo de una cultura donde el proceso de duelo digamos que un proceso muy importante, y por lo menos las personas más cercanas a ese ser querido que ya no está, pues siempre he visto desde muy niña que debían esperar un año, por ejemplo, con algunos rituales que acompañan a este proceso, como el estar vestido de negro. No asistir a fiestas o eventos, no escuchar música. Entonces siempre había escuchado que ese tiempo era de un año usando ropa de luto, que es blanca, gris, si acaso lila, no asistir a fiestas, no asistir a eventos, no expresar alegría durante ese tiempo. Y son aspectos culturales, cosas que también ha ido cambiando. ¿Qué tan sanos son estos aspectos culturales en el proceso de duelo? No, la cultura siempre tiene un efecto de ayudarnos a ajustar a nuestras vidas después de ser impactados por eventos difíciles. Pero así como nuestra cultura, y como tú lo señalas, podríamos estar señalando que se les invita a las familias a guardar ese año, hay otras culturas que no. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estudiar en Israel, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y en esa cultura es toda una semana que las familias se encierran y abandonan todo y absolutamente durante una semana se dedican a dolerse por el fallecimiento de su ser querido, y todas las demás familias culturalmente están obligadas a sostener y apoyar a esa familia durante esa semana. Hay otras culturas en las cuales los términos temporales pueden cambiar. Hablamos, por ejemplo, en la cultura hindú, que se duelen y separan ese tiempo durante el primer mes. Pero en general la cultura tiende a ayudarnos a estabilizar. Lo que nosotros en el trabajo de duelo y en la tanatología podemos reiterar es que durante el primer año tras la pérdida de un ser querido, la familia, quienes estaban cercanos a quien falleció, se someten a una serie de eventos que llamamos fechas significativas, todas las cuales son más impactantes durante el primer año. Es decir, les enseñamos a las personas en duelo que durante el primer año será el año de las primeras veces sin. El primer cumpleaños, el primer aniversario, el primer día del padre, el primer día de la madre, la primera Navidad, etcétera. Y siempre que sea la primera vez sin, uno o la familia estará
normalmente impactado, y entonces enseñamos que eso es parte del proceso de duelo y que lo importante no son las fechas en sí ni lo que ocurra, sino la manera como los miembros de la familia se dispongan a abordar, a afrontar esas primeras veces. Claro, entonces tiene sentido entonces guardar ese primer año, porque sería lo que usted nos mencionaba, esas primeras fechas especiales sin ese ser querido, sin esa persona que ya no estará más con nosotros. Sí, señora, pero algo que yo suelo resaltar en mi experiencia de ya más de 30 años acompañando procesos de duelo e investigando sobre el tema, es que no basta con el paso del tiempo. Es decir, no estaría bien, y eso me parece importante resaltarlo para los oyentes, que la familia o las personas en duelo digan, bueno, entonces nos toca esperar un año y al fin de ese año estaremos bien. No, no suele suceder así, no es el paso del tiempo. Lo que nos muestran las investigaciones, y eso me lo muestra mi ejercicio práctico a lo largo de estos 30 años, es que lo importante es lo que las personas, las familias hagan en el transcurso de ese tiempo. Y las investigaciones nos muestran que las personas en duelo deben pasar a desarrollar un trabajo emocional y una serie de tareas que tienen la función de ayudarnos a irnos adaptando a esa vida nueva sin el ser querido. Ok, doctor, cuando nos explicaba esa diferencia entre ese duelo que es normal y ese trastorno de duelo prolongado, nos hablaba o nos indicaba que una de las emociones, o las dos emociones que digamos que resaltan en este proceso, es la culpa y la rabia, ¿cierto? Y uno también lo relacionaría con la tristeza. A partir de estas emociones, ¿qué otras se desencadenan? A partir de esa culpa, de ese enojo, de esa rabia, ¿qué otras vienen a complicar el proceso de duelo que tenemos que atravesar? Perfecto. Podríamos decir que hay unas emociones que son muy propias de las pérdidas. Esas emociones usualmente son la tristeza, la rabia o el enojo, la culpa, el miedo y en muchas ocasiones la vergüenza o la impotencia. Son las emociones, esas 6, las que más se hacen presentes en los duelos, y algunas de ellas se hacen más presentes dependiendo del tipo de pérdida que vivió la familia o la persona. Es decir, todas esas emociones suelen hacerse presentes en los duelos: tristeza, rabia, culpa, miedo, impotencia, frustración. Pero hay unas emociones que se hacen más presentes de acuerdo al tipo de pérdida. Por ejemplo, si mi pérdida fue repentina o si mi pérdida fue en un entorno violento, es más probable que yo esté más embargado por la rabia y por la culpa que si la muerte de mi ser querido ocurrió en un entorno tras una enfermedad o en una circunstancia en la cual de alguna manera era previsible que pudiera ocurrir la muerte del ser querido. Pero en los casos en los que la muerte es imprevista, en los casos en que la muerte es violenta, que los casos, por ejemplo, la muerte ocurre en un entorno de suicidio, pues hay unas emociones que predominan, que son más intensas, más lacerantes, más agudas que en otros tipos de muerte. Ok, doctor, pues ya hemos dicho que el duelo es un proceso activo, ¿verdad? Muy diferente y que cambia de persona a persona. Y usted también nos recalcaba que la cultura tiene algunos factores, yo diría que protectores, y que nos ayudarían en ese proceso normal para asumir el duelo. Pero cuando hay alguien muy cercano, puede ser un familiar o puede ser un amigo que esté atravesando por este proceso, pero yo no lo siento así, esa pérdida no fue mía, pero esa persona que está atravesando por ese proceso sí es importante para mí, y lo veo sufriendo, la veo sufriendo en este proceso, y
y sabe cómo somos los seres humanos, no nos gustan esos sentimientos, ¿verdad? Y usted como que no le damos permiso al dolor, a la tristeza, a la rabia que se hagan presentes en nuestras vidas. Y somos a veces poco asertivos en las palabras y en las acciones para acompañar a la persona que atraviesa por un proceso de duelo. ¿Cuáles serían esas orientaciones o esas recomendaciones para que apoyemos de manera emocional y adecuada a que esa persona lleve su proceso de duelo, doctor? Tremendamente importante poder reflexionar sobre esa pregunta, Carmen, por lo siguiente. Estar cerca de una persona que está experimentando la pérdida de un ser querido no es fácil. Suele ser incómodo para quienes acompañan, y suele ser incómodo porque, como decía inicialmente y acabamos de mencionar, el duelo es un proceso de base emocional, es decir, requiere la expresión de las emociones, y sobre todo esas emociones que llamamos negativas o incómodas. Y entonces estar cerca de una persona que vive esa experiencia no es fácil, y por eso nosotros, si no sabemos de duelo, solemos cometer errores como decirle a la gente lo que llamamos frases de cajón: no te preocupes, que el tiempo todo lo cura, tienes que pasar la hoja, no llores porque no dejes de descansar a tu ser querido, etcétera. Todas esas que son expresiones que tratan de inhibir la expresión del duelo y que no ayudan en nada. Entonces, si nosotros quisiéramos realizar un adecuado, un efectivo, un humano, un compasivo, un empático acompañamiento en el proceso de duelo, lo que tenemos que estar es cerca de la persona y facilitarle, estimularle la expresión del duelo. Y aquí viene algo muy importante que tú lo señalabas. Cuando uno no está viviendo el duelo, a la persona que no lo está viviendo le parece en muchas ocasiones que la persona que está viviendo su duelo está exagerando, porque uno dice, pero no deberías dolerte de eso. Voy a poner un ejemplo de los muchos que yo he vivido en este tiempo acompañando a personas en duelo. Claro que sí. Cuando fallece, por ejemplo, una mamá, la persona le pregunta al doliente: ¿y cuántos años tenía tu mamá? Y el doliente dice: mi mami tenía 95 años. Casi que el doliente dice: ay, pero pues, ¿y qué esperabas? 95 años, te la disfrutaste, ya era como tiempo. Y eso, casi ese tipo de comentarios son para hacer una cosa que llamamos desautorizar el duelo. No debías estarte doliendo por eso, porque ya era normal que sucediera. Eso suele suceder, por ejemplo, también en el caso de pérdida de mascotas. Lo llamamos por eso duelos desautorizados. Sí. Y hay que señalar que uno acompaña un duelo no de acuerdo a mis propios criterios de qué debe doler o no qué debe doler, sino cuando valida adecuadamente las emociones que una persona está sintiendo, porque es su experiencia, fue ella la que perdió, y en ese sentido es ella la que sabe qué es o no significativo para ella. Entonces, si queremos acompañar un duelo, debemos ponernos en esa sintonía con la persona y validar sus emociones, aunque para nosotros puedan ser que no son adecuadas o que son inusuales, pero lo primero que tenemos que hacer es ponernos al lado de la persona en ese tono empático que decía antes, acompañarla y validar la expresión de las emociones. Claro, ha mencionado un punto, digamos que es relevante, ¿verdad? Validar esas emociones del otro, esa experiencia del otro. Y ya habíamos definido, doctor Radio Escuchas, que el duelo se experimenta no solo por la pérdida de un ser querido, sino también por otras situaciones en las que hemos creado vínculos. Esas mismas recomendaciones, doctor, podrían aplicarse, por ejemplo, en los casos de pérdida de pareja, de un empleo, etcétera. ¿Podrían aplicarse estas mismas, o hacer relevancia a la validación de las emociones de las personas? En efecto, Carmen, para nuestros queridos oyentes es importante que resaltemos eso.
hay diferentes tipos de pérdida. Pérdidas de seres queridos, pérdidas de objetos valiosos, amados, objetos tesoro, pérdidas económicas, pérdidas funcionales, pérdidas de proyectos de vida. Todo lo que sea una pérdida necesita, reclama que nos demos un espacio para hacer el duelo. Es decir, un espacio en el que nos adaptemos a eso que ya no será, que ya no llegará, a eso que no continuará. Darnos ese espacio de duelo implica entonces darnos ese permiso para reconocer lo que nos impactó, la pérdida de eso que ya no tenemos o que no tendremos, y expresarlo de manera adecuada en un entorno, reiteramos, que nos valide esa expresión del duelo, aunque, insisto, para los otros sea algo incomprensible que nos estemos doliendo. Voy a poner un ejemplo elemental, porque perdimos un anillo, un collar, un objeto, pero que para los demás no tenía valor económico, pero que para nosotros, por ejemplo, podría tener un valor sentimental porque era heredado de alguien. Eso nos lleva a hacer duelo. Entonces, reiteramos, en el duelo no acompañamos de acuerdo a nuestros criterios, sino de acuerdo a los criterios que son válidos, que son importantes para la persona que tuvo la pérdida. Exacto, en ese caso es importante ser empático con lo que atraviesa la otra persona. ¿Sí? Empático significa, en ese sentido, entonces, que nosotros estamos más prestos para escuchar que para decir cosas. Empático en ese sentido significa que las personas que decidimos acompañar procesos de duelo, no hacemos el duelo de acuerdo a nuestros tiempos. Yo lo llamo así, irrespetuoso decirle a alguien en duelo: ya deberías haberlo superado, ya no deberías estar llorando tanto, ya han pasado 3 meses, luego deberías estar como en la normalidad. Esos deberías que le imponemos a los demás son, insisto, irrespetuosos, pero también son una manifestación que desconocemos, que no nos estamos poniendo a tono con la vivencia, con la experiencia muy particular de la persona que está viviendo el duelo, que lo estamos juzgando de acuerdo a nuestros propios criterios. Claro, doctor, y yo creería que estaríamos como que forzando a unas emociones a esa persona, ¿verdad? Porque si estamos delimitando el tiempo, y ya habíamos dicho que el proceso de duelo es individual, además debe ser un proceso activo, va a ser diferente en las personas. Yo creo que uno no vive, no sé si usted me aclarará eso, todas las pérdidas no se viven igual, ¿cierto? Aunque hayamos pasado por varios procesos de duelo, cada uno va a ser diferente. Qué importante eso que señalas, en efecto. Todas las pérdidas no se viven igual. Lo decimos en una frase, los que acompañamos duelos, es que el haber tenido una pérdida no me hace experto para ya afrontar las próximas, porque cada pérdida tiene su propia particularidad, su propia singularidad. Entonces, cada pérdida va a tener un impacto de acuerdo al significado que tenía ese objeto o esa persona que perdí en mi vida. Y como cada pérdida es particular, incluso me encanta señalarlo de esta manera. En una misma familia todos pudimos haber perdido al ser querido. Voy a poner un ejemplo. Todos pudimos haber perdido a nuestra madre, a nuestro padre, pero cada hijo se relacionaba de una manera diferente con ellos y cada hijo tenía un grado de cercanía diferente. Luego cada hijo hará un proceso de duelo diferente, y por eso también soy muy prudente cuando acompaño familias en señalarles eso. No comparemos nuestros procesos de duelo. Siempre yo tiendo a creer que la manera como yo estoy haciendo el duelo es la buena y los demás lo están haciendo incorrectamente, y entonces eso me haría imponer mi modelo de hacer el duelo a los demás, y eso no está bien.
todos estamos viviendo una misma pérdida, pero cada uno lo está viviendo de una manera, en un grado diferente. Seamos respetuosos y no comparemos los procesos de duelo, pero estemos atentos a apoyar a los demás en lo que ellos requieran, de acuerdo, reitero, a sus propias experiencias y no a las nuestras. Importantísimo, doctor, porque nosotros podemos ver, como en el caso que usted mencionaba, tras una misma pérdida compartida, pues cada quien la vive a su manera, ¿verdad? Podemos ver que algunos se cierran más, otros buscan experiencia, más compañía, se acercan más a los amigos o van más a fiestas, ¿sí? Comparten más actividades, tratan de salir de ese proceso, pero otros se aferran más a esa pérdida. Entonces, pero cada quien es diferente, y lo que ya usted mencionaba es validar la experiencia del otro. Cada quien la vive pues a la manera que le da significado, el significado que tenía esa cosa o esa situación o ese ser querido que ya no está. Así es, y tal vez con base en eso que tú comentas, quisiera también resaltar algo. Claro. ¿Qué es lo importante? Que nos aseguremos que estamos siendo activos en nuestro proceso, y ser activos significa que estamos haciendo un proceso de afrontamiento y no de evasión. Nuestra tendencia como seres humanos y nuestra cultura, cuando alguien está en duelo, tiende a ayudar a esa persona a evadir, a no afrontar el dolor. Entonces no falta la persona que se acerca a quien está en duelo y le dice: vamos, salgamos, camínate a acompañar una vuelta para que no pienses en eso, para que no te sientas así. Y no estamos entonces ayudando, sino estamos buscando fomentar una evasión del proceso de duelo. En el duelo tenemos es que ayudar, fomentar que las personas afronten su proceso, vivan su experiencia y se fortalezcan a través de algo que llamamos las tareas del duelo. Entonces, reiteramos, no basta con el paso del tiempo. El proceso de duelo es un proceso activo en el cual yo tengo que inmiscuirme e ir realizando a mi ritmo las tareas propias del duelo, y a medida que voy haciendo esas tareas propias del duelo voy ganando en fortaleza, voy adaptándome a la nueva realidad sin el ser querido, y voy transformando esas emociones que antes eran invasivas, lesivas, dañinas, en emociones constructivas, y haciendo del duelo lo que todos buscamos, que es un proceso no de olvido, sino de grata recordación del ser amado. Importante, doctor. Nos encontramos en Tu Mente al Aire, hoy hablando del tema de manejo de las emociones en los procesos de duelo. Y nuestro especialista en el día de hoy nos acompaña desde la ciudad de Bogotá, quien cuenta con más de 30 años de experiencias en el tema, el doctor Pablo Daniel Acero, que en el día de hoy está atendiendo todas las consultas que tenemos acerca de este proceso, este tema tan sensible. Doctor, le tengo otra pregunta, otra inquietud, y es con relación a esa situación que todos acabamos de atravesar, la pandemia por la COVID-19, la cual se configuró en algo excepcional, algo que nadie se esperaba, ¿verdad? Y en la que se tuvo muchas pérdidas y de manera inesperada. ¿De qué manera los protocolos restrictivos de la pandemia pudo repercutir en esos abordajes de duelo y de muerte por las que tuvieron que atravesar muchísimas personas? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que obviamente la pandemia y las medidas, no solo la pandemia, sino las medidas tomadas por los gobiernos en cuanto al confinamiento, al aislamiento preventivo, etcétera, cambiaron los protocolos y las maneras de expresar y de acompañar los procesos de duelo. En mi caso particular, tuve innumerables familias a quienes yo les escuchaba decir consuetudinariamente: no pudimos ni despedirlo porque lo último que hicimos fue dejarlo allá en la clínica. Y como lo recordarán los oyentes, uno dejaba a su paciente presuntamente por COVID en la clínica y no podía ingresarlo, no lo podía acompañar. En algunos pocos casos los
profesionales de la salud implementaron cosas muy valiosas como generar videollamadas, etcétera, pero había como una ruptura ahí y entonces los dolientes empezaron a hacer duelos prolongados o complicados debido a esa sensación de culpabilidad de no lo acompañamos, no lo pudimos ni despedir, no pudimos expresarle lo que hubiéramos querido hacerle. Entonces, ese cambio en los protocolos hizo que muchos duelos se afectaran, que muchos duelos quedaran incluso en pausa, suspendidos. Y pues nosotros los acompañantes en duelo tuvimos que empezar a ayudarles a las familias, pero también yo lo hice particularmente con muchas empresas funerarias, a ayudarles a implementar protocolos a través de los cuales pudieran hacer eventos simbólicos que, aunque las personas no pudieran estar ahí de cuerpo presente, pudieran de alguna manera manifestar a su ser querido cuán importante había sido para ellos. Entonces empezamos a grabar audios, hacer videollamadas en los cuales las familias hacían lo que es importante en el duelo. ¿Qué es importante en el duelo? Expresar. Entonces enviaban una carta, enviaban un audio para decirle a su ser querido cuán importante había sido para ellos. Se tuvo entonces que cambiar dramáticamente y de hecho muchas organizaciones funerarias también quedaron con las familias que una vez se terminara el confinamiento se iban a hacer otros eventos simbólicos, tal vez ya no con el cuerpo, pero con las cenizas o con la fotografía del ser querido, para hacer esa especie de despedida y cierre que requiere un proceso de duelo. Entonces, lo que podría decir es que el COVID, la pandemia, el confinamiento nos obligó a ser creativos en el proceso de duelo y creativos en el expresar nuestro afecto hacia las personas que habían partido. Doctor, pero aún, pues hablando de esta situación y digamos de todo en relación a esas experiencias que nos comentaba, también conozco de casos y los radioescuchas también tendrán sus experiencias sobre esas personas, como usted decía, se dejaban en las clínicas, en los hospitales y bueno, luego se recibía la triste noticia de que pues había fallecido. Sobre todo las primeras etapas fueron muy críticas, ¿cierto? Y algunas de las familias conocí los casos de que ni siquiera recibían el cuerpo, sino ya habían hecho la cremación. Muchas de esas familias y personas, creería yo, que no han resuelto su proceso de duelo, como lo decimos comúnmente. Quizás algunas sí han buscado esa ayuda y esa orientación, pero de seguro y en conocimiento de la experiencia hay otras tantas que no lo han hecho y se han quedado con esa experiencia de que dejaron a su ser querido en la clínica o en el hospital y luego recibieron la ceniza, ni siquiera la certeza de que era la persona a la que estaban despidiendo. Perfecto, entonces al respecto quiero compartir varias cosas. En primer lugar, sobre esto último que tú planteas, que, ¿cómo te lo comento? A ver, ha sido desde tiempos inmemoriales una inquietud que asalta a los familiares respecto del cuerpo del ser querido cuando se trata de una cremación. ¿Recibimos en efecto esas eran las cenizas de nuestro ser querido? ¿Quién nos asegura que sí si nosotros no estuvimos ahí presentes? Entonces yo quiero resaltar, el entorno funerario es un entorno bastante reglado por el Ministerio de Salud y las funerarias, obviamente los hospitales, tienen que ceñirse a unos protocolos muy drásticos en el manejo de los cuerpos de las personas que han fallecido. Entonces, en ese protocolo hay lo que se llamaría una cadena de custodia que permite identificar que esa persona que se recogió en la casa o en el hospital fallecida, sí va a ser la persona que se crema y que esas son las cenizas que corresponden. Todo eso está tremendamente regulado por el Ministerio de Salud, de modo que yo puedo decir, pueden, como en cualquier proceso humano, presentarse alguna que otra falla, pero en general el proceso está tan reglado que
le asegura, uno le puede asegurar a las personas que las cenizas que recibió sí eran las de su ser querido. Eso es lo primero que quisiera resaltar. Pero en segundo lugar, lo que resalto es, miren que particularmente por nuestra historia hemos aprendido que podemos hacer un proceso de duelo aunque no sea correspondiente o en el momento real. Lo hemos aprendido aquí en Colombia, por ejemplo, lamentablemente, con los casos de desaparecidos. Casos en los cuales las familias han tenido que durar 10, 12, 15, 20, 25 años sin poder cerrar adecuadamente el duelo porque no se había recibido de la fiscalía el cuerpo y la identificación plena de la persona fallecida, pero sí se pueden hacer, insisto, protocolos y se hacen regidos por lo simbólico a través de los cuales hacemos una despedida, así sea de manera extemporánea, porque lo importante en el duelo es eso, que podamos hacer el cierre, no importa el tiempo que haya pasado. Yo he tenido casos, Carmen, en los cuales sin que medien sucesos trágicos, violentos, etcétera, he tenido casos en los cuales personas han transcurrido 15 o 20 años y nunca hicieron el proceso del duelo, y entonces hasta ahora se dan la oportunidad y lo podemos hacer ahora 15 o 20 años después, y entonces, insisto, nos valemos de una fotografía, nos valemos de unos objetos para expresar lo valioso, lo que extrañábamos, la manera en que nosotros teníamos afecto a ese ser querido, y esa es la manera de hacer el cierre del duelo. Eso se puede hacer, y eso, insisto, lo pudimos aprender a hacer de mejor manera tras la pandemia. Interesante, y es necesario, ¿verdad? Pero hablábamos que no, el duelo no tiene un tiempo, es algo atemporal. Y en la medida que se requiera hay que elaborarlo y hay que darle un cierre, como nos comentaba usted, doctor. Bueno, Radio Escuchas, nos encontramos aquí en Tu Mente al Aire hablando hoy del tema del manejo de las emociones con el doctor Acero Rodríguez desde la ciudad de Bogotá, quien es experto en el tema. Antes de continuar con él y sus conclusiones, como siempre en este programa, vámonos con unos datos curiosos. Radio Escuchan, ¿sabían que el suicidio de un ser querido es un acontecimiento que puede contribuir y generar duelos patológicos y difusiones mentales en aquellos familiares sobrevivientes? Y es que la muerte por suicidio es uno de los fenómenos que más puede generar alteraciones en la estructura y en la organización familiar, por la dificultad que implica la elaboración del duelo en estos casos, en los casos de suicidio. Ya nos los había comentado el doctor Acero Rodríguez. ¿Sabían qué? La mayoría de personas de la tercera edad se sobreponen a su pérdida y afrontan de manera efectiva el duelo normal. Ya nos había comentado también el doctor, el 80% de los duelos se puede vivir de una manera normal. Pero en algunos casos, a pesar de la edad, a pesar de que se haya tenido otras pérdidas, las personas de la tercera edad pueden no elaborar bien su duelo y somatizar. En estos casos hay que derivarlos a una atención especial porque se convierte en un grupo de riesgo para un trastorno de duelo prolongado. Entonces, recomendación, realizar un seguimiento regular, darles un apoyo emocional, valorar individualmente la necesidad de psicoterapia si se necesita. No dejarlos solos, no abandonarlos, aunque veamos que sobrellevan este proceso de una manera normal, porque muchas veces requieren de servicios especializados. Y un último dato curioso sacado de varias investigaciones a nivel mundial. ¿Sabían, radioescuchas, que durante la muerte perinatal, que es aquella que ocurre desde el momento de la gestación hasta el primer mes de vida del bebé, los progenitores elaboran un duelo en la intimidad y sin una atención adecuada? Porque es que ese duelo, de esa pérdida de ese bebé, que quizás no nació, tiene algunas características especiales.
hay más silencio social, hay más silencio del personal sanitario o institucional, no se reconoce o no se valida esa pérdida como un proceso de duelo, hay falta de empatía, de comprensión, de apoyo, sobre todo para abordar las necesidades de esa mujer que ha tenido una pérdida y de su pareja. Continuamos en Tu Mente al Aire hablando de manejo de las emociones en los procesos de duelo con el doctor Acero Rodríguez. Doctor, ¿algún comentario acerca de estos datos curiosos? Sí, claro que sí, varios. Uno, yo le agregaría a los datos curiosos lo que nos dicen las investigaciones. Las investigaciones nos dicen que en promedio, tras la muerte de un ser querido, se ven afectadas, si la muerte ocurrió de manera natural, entre 10 y 35 personas. Es decir, por cada muerte de manera natural, habrían entre 10 y 35 personas en proceso de duelo. Pero si la muerte ocurre en un entorno violento, en un entorno de homicidio, de muerte por suicidio, ese grado de afectación va hasta 135 personas. Es decir, por cada fallecido por una muerte violenta o muerte por suicidio, habrían hasta 135 personas impactadas en proceso de duelo. Y en segundo lugar, muy valioso lo que tú señalaste en esos datos de las muertes gestacionales o neonatales. Son muertes muy difíciles de procesar para los padres y la familia, porque en efecto son de aquellas muertes en que nosotros solemos hacer duelos desautorizados. Desautorizados es porque los propios entornos de salud no tienen un manejo adecuado para acompañar desde el momento de la muerte del bebé a la familia. Pero quiero dar una buena noticia. Es quien les habla, este servidor, en conjunto con un grupo de padres que perdieron sus hijos de manera gestacional o neonatal. Empezamos hace 6 años una fundación y una campaña para trabajar en el entorno de salud en los hospitales y clínicas, que se cambiaran los protocolos, y en este momento, la semana pasada, quiero informarles, ya pasó el tercer debate en el Congreso, una ley para realizar acompañamientos en pérdidas neonatales y gestacionales por parte del personal de salud para hacer duelos amorosos en los entornos, y eso implica que se van a adaptar los entornos de los hospitales y clínicas para que cuando haya una muerte neonatal o gestacional haya un espacio específico para que las familias puedan reconocer a su bebé, puedan abrazarlo, puedan tocarlo, puedan asignarle un nombre y haya un registro civil, de modo que se reconozca la existencia de ese bebé legalmente. Excelente noticia. Y esa ley también está promulgando que haya una capacitación al personal de salud, médicos y enfermeras, para acompañar en los primeros momentos de duelo a esas familias, cosa que no la había. Entonces, vamos camino, así lo esperamos, solo nos falta un debate para que se convierta en ley y entonces en Colombia cambien los protocolos de atención a este tipo de muertes que son tan duras, tan difíciles y a veces, insisto, tan invisibilizadas. Excelente noticia. Y lo que usted nos comentaba, le estaríamos dando como validación a ese proceso. Sí, porque muchas veces no le damos permiso y como no entendemos cómo una personita que no nació, con la que no compartimos, que quizás pues no alcanzamos a ver, pueda generar tanto dolor su pérdida. Eso no lo comprendemos, pero por eso es uno de los procesos de duelo más complicados, ¿verdad? Porque no está autorizado sufrir por ese ser que no alcanzó a llegar o que no alcanzamos a conocer. Las personas, Carmen, las personas que no saben de duelo se acercan a esas parejas y les dicen, ay, menos mal que no te alcanzaste a vincular con él. Exacto, esas son las palabras. Uno no se vincula con los hijos después de que nacen, uno se vincula con los hijos desde el mismo momento en que se entera que van a venir y uno empieza a hacer ese vínculo
y los duelos tienen que ver con vínculos. Claro, y además hay procesos biológicos, ¿verdad? Una serie de Así neuroquímica que está haciendo parte de ese vínculo y que se rompe una vez que se tiene la pérdida. Así es, entonces ese reconocimiento a esos padres en duelo, ese apoyo, ese acompañamiento desde esos momentos tan duros y difíciles, pues bueno, esperamos que va a cambiar el proceso en Colombia y nos va a ayudar a tener mejor salud mental. Excelente, excelente. Y sobre todo eso, un impacto positivo en la salud mental de esos padres, de esas parejas que tienen pérdida y que atraviesan ese proceso solos. Muchas veces de pronto las personas más cercanas, pero tienen que vivir esa pérdida generalmente solo, porque no es validada. Bueno, doctor, el tiempo corre, pero yo no quiero dejarlo ir sin aprovecharlo y hacerle otra consulta. Es acerca de, digamos, de algunas situaciones en las que por accidentes de tráfico, ya sea en carro o en moto, a veces el que va conduciendo en ese accidente aparatoso y fatal sobrevive y quien lo acompaña generalmente era una persona muy cercana. Conozco 3 casos y en los 3 quien conducía sobrevive y su amigo fallece. Proceso bastante complicado. ¿Cuál sería el mejor abordaje en porque en general tampoco buscan ayuda, ¿verdad? Y reciben un acompañamiento también inadecuado de las personas que están más cerca. Pero son casos muy comunes. ¿Cómo manejarlo, cómo abordarlo desde su familia o de las personas que están cerca? Bueno, pues lo primero es reiterar que en todos esos casos en que estuvimos cerca a una muerte repentina, violenta, inesperada, pues lo mejor es buscar apoyo, lo mejor es buscar ayuda profesional, no esperar a que pase el tiempo. ¿Por qué? Porque como lo decíamos antes, en ese tipo de muertes hay una serie de emociones más intensificadas, más presentes, como es la culpa y como es la rabia. Uh-huh. Es por eso que necesitamos acompañarnos y tenemos una denominación para ese tipo de experiencias. La persona que sobrevive va a tener un fenómeno que llamamos en duelo la culpa del sobreviviente. Yo pude haber fallecido, tal vez el fallecido debía haber sido yo y no el ser querido, pasa con cierta frecuencia. Entonces requerimos darnos el espacio para acompañamiento en duelo, para trabajar, para gestionar adecuadamente esas emociones, para siempre en un proceso de duelo debe hacerse un proceso de perdón. Entonces, para pedir perdón si yo siento que de alguna manera cometí una imprudencia que obviamente no quise cometer, pero que llevó a que ocurrieran los sucesos. Entonces, a través de ese proceso de perdón, uno lleva a las personas que estuvieron implicadas a ponerse en paz, a cerrar lo que llamamos en duelo asuntos pendientes, y a hacer de esa experiencia una experiencia que más adelante sea constructiva en el sentido de que me hace cambiar a mí, en mi forma de ser, en mi forma de pensar, en mis características de prudencia, en mis características para expresar afecto a los demás a tiempo. Todo eso se hace dentro de un proceso de duelo de manera que, y eso lo trabajo yo en mi investigación de doctorado, yo puedo hacer del duelo una experiencia de crecimiento, una experiencia que cambie positivamente mi vida, que me ayude a ver las cosas que antes no veía y que me ayude a conducirme de una manera más sana y más prudente como antes lo hacía. Doctor Paulo Daniel Acero Rodríguez, ha sido un honor, un placer haberlo tenido en este espacio. Usted que cuenta con más de 30 años de experiencia en el tema de duelo y que es reconocido como uno de los mejores especialistas en la ciudad de Bogotá, agradecemos enormemente su gentileza por acompañarnos y por hacernos crecer en el entendimiento de este proceso tan sensible, el proceso de duelo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, a la Universidad de Magdalena, por la invitación y contarles a los queridos oyentes que a lo largo de este trabajo hemos podido publicar más o menos 13 libros sobre el tema.
libros sobre la muerte de un hijo, sobre la pérdida de la pareja, libros que tienen que ver con transitar del dolor a la esperanza, sobre cómo afrontar y acompañar a las familias ante una muerte por suicidio. Hay materiales, ustedes pueden acercarse a las librerías y conseguir ese tipo de guías que pueden servir y ser tan útiles en un momento tan difícil. Ahí estamos a la disposición. ¿Dónde lo consiguen en sus redes sociales, doctor? Tenemos un grupo en Facebook que se llama Duelo y Crecimiento Postraumático. Es un grupo ya latinoamericano de personas que están viviendo la experiencia de la pérdida. Es una especie de una red social de acompañamiento en duelo y crecimiento postraumático, o por mi nombre, Paulo Daniel Acero. En las redes sociales encuentran videos, encuentran documentos, artículos que seguramente les pueden ser útiles en su proceso. Muchísimas gracias, doctor. Lastimosamente el tiempo es oro. Y queridos radioescuchas, no nos queremos ir sin dejarles el reto de la semana. Y ahora, por tu salud mental, el reto de la semana. Bueno, para esta semana tienen el reto de entender y aceptar el motivo real de sus emociones. Entender y aceptar el motivo real de sus emociones. Traten de identificar qué causa sus emociones. ¿Es la pérdida de un ser querido o algo no les ha salido como quieren? Eviten hacer juicios negativos sobre sí mismos y sobre las situaciones. Y traten de ver lo positivo y también lo negativo de cada situación, además de los aprendizajes que les pueden dejar las mismas. Este ha sido Tu Mente al Aire. Nos vemos la próxima edición. Muchísimas gracias.